En el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros parte de una sesión de mentoría que tuve con uno de mis miembros de la comunidad en Patreon acerca de la optimización del tiempo, ¿no? Yo no soy un experto en optimización del tiempo, pero sí es cierto que sigo desde hace ya muchísimos años ciertos patrones o ciertas costumbres o técnicas, no sé cómo llamarlo, que la verdad es que me ayudan mucho a ser más productivo y en el mismo tiempo conseguir hacer más cosas y de manera más efectiva. Quería compartir contigo varias de estas ideas porque creo que pueden serte útiles en tu día a día como emprendedor, como profesional, como directivo, como empresario o para aprovechar mucho mejor y sacar más partido, ¿no?, al tiempo, que es al final el mismo para todos. Sí, esa es una parte, para mí es una parte clave, ¿no? Porque al final, vamos, no sé si tiene la misma sensación, pero yo cuando hablo con profesionales, al final siempre una de las primeras frases que me encuentro es no tengo tiempo. Es decir, entonces al final el tiempo es el mismo para todos. Yo si quieres te comento un poco lo que hago, vamos, yo no soy experto en optimización ni tiempo ni nada, lo que pasa es que al final me preguntan por ello. Para mí la clave es sobre todo la organización. Creo que ser organizado y disciplinado y buscar rutinas es la clave de todo. No, al final, porque si no te dispersas a veces hay personas que tienen más tendencia a la dispersión que otras, esto es humano, pero realmente yo mi base desde hace muchos años es como establecerme rutinas al día a día donde no las cambio por nada. Es decir, yo me levanto todos los días a las 4:30, a las 5, a esas horas lo que hago pues ahora es subir un vídeo de tal hora a tal hora, tal, es decir, esas primeras horas las tengo súper disciplinadas. Porque al final, cuando te marcas una hora de comienzo y una hora de fin, lo consigues hacer. Y te pongo un ejemplo y esto lo puedes demostrar en cualquier momento. Si yo te digo, tienes 5 horas para hacer una presentación hablándome de sushi, te estoy seguro que vas a estar 3 o 5 horas. Pero yo te digo, te doy 15 minutos para hacer esa presentación y te digo que en 15 minutos la haces. Claro, pero fíjate la diferencia, al final es un tema de percepción, es decir, como te dieron más tiempo como que procrastinamos, pero en cambio si te metes un límite y te obligas a ti mismo a limitarte, al final sacas las cosas en un tiempo que nunca te imaginarías. Prueba a levantarte entre las 4 y las 5. Sé que es decir, yo es algo que siempre y toda la gente que me ha hecho caso, siempre le digo, prueba un mes, no tienes nada que perder, si no te funciona, es un mes. Que al final, fíjate, consigues una cosa. Normalmente España no empieza a trabajar de media hasta las 10. Por lo menos yo es lo que veo un poco el tema de los emails. Y si tú empiezas a esas horas, tú fíjate, en 3 horas te digo que has podido hacer mucho más que en 5 o 6 horas de un horario habitual y todavía la gente ni ha empezado a trabajar. Es decir, tú pones a las 5, de 5 a 8 tienes 3 horas y lo que has hecho ahí y todavía el mundo no ha empezado. Es decir, vas con un avance por delante enorme. Pero a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, la mente no está tan libre como a las 5 de la mañana, es imposible. ¿Tienes por ejemplo, activadas notificaciones de tu email, de tu WhatsApp, de redes sociales? ¿Lo tienes activado normalmente? Todo, modo avión. Es decir, al final hay otra cosa que yo hago mucho, es poner foco en lo que estoy haciendo. Entonces, yo por ejemplo trabajo desde hace muchos años con el email cerrado. Es decir, a mí no me entran los emails ni en el ordenador ni en el otro, sino que lo tengo cerrado y cuando quiero verlo lo abro. Sí, pero no por eso. Sí, lo primero porque te despistas. Es decir, en cuanto ves una notificación en el móvil o en el ya tu mirada se va a otro lado y quieras que no te despista. Correcto. Y tú vas sumando cositas, pero esto lo descubrí porque me pasó una cosa hace años, me acuerdo, que me iba a dar una conferencia en un sitio y yo tenía mi móvil y me entró un email 5 minutos antes de la conferencia de un problema con un cliente. ¿Qué me sucedió? Que yo en ese momento no podía solucionar nada y me tiré toda la charla fastidiado dándole vueltas a eso. Correcto, y no tenía solución. Entonces al final me di cuenta que digo, joder, no, es decir, al final ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, si no voy a poder solucionar nada ahora, y si es algo realmente urgente, no te preocupes que te van a llamar por teléfono. Es decir, cuando es algo, porque al final veo que la gente confunde importante con urgente y no es lo mismo. Mira, yo trabajo con una herramienta, uso desde hace tiempo, espérate, aquí la tengo, Rescue Time. Una versión gratuita, que yo es la que utilizo, y luego tienes versiones de pago, y la verdad es que está bien porque miras donde yo uso la versión gratuita y miras dónde te estás gastando el tiempo. Sí, yo lo que hago también un poco por complementarte todo esto, otra práctica que hago desde hace muchos años es medir mi beneficio hora de trabajo año tras año para ver si hay un incremento o un decremento. Porque al final, sí, es decir, ¿cuánto ganas por tu hora de trabajo? Al final, es decir, calculando un poco de media, al final las horas que trabajas diariamente, haces un poco eso, los ingresos, etcétera, y saco eso y veo año tras año si va hacia arriba o hacia abajo, porque eso al final es importante. Y luego eso me da otra métrica. El tiempo es finito, obviamente no podemos ampliarlo, pero el tiempo se puede comprar de una manera como contratando a gente,
Es decir, al final tú compras tiempo cogiendo gente que haga cosas que tú no puedes hacer. Ahí la única clave está en que esas personas te cuesten menos que lo que tú ganas por hora. Correcto. Es decir, al final... Sí, es más matemáticas de lo más sencillo, pero parece una tontería, pero esas pequeñas cosas te ayudan al final a decir, joder, es que si pago a un tío que haga esto por 3 horas y me cuesta, me invento, 50 euros, joder, es que en esas 3 horas las puedo dedicar a otra cosa que me generan 100 euros. Joder, ya estoy ganando. Que eso es importante, no solo es lo que ganas económicamente, sino lo que mejoras en tu calidad de vida, ¿sabes? Y que puedes dedicar a estar con tu hijo, con tu mujer o con quien quieras estar o dedicar tiempo a ti. Sí, no, es que al final hay muchas cosas de estas que hacen, que son pequeños cambios, pero que marcan algo enorme en tu rutina o en tu calidad de vida, y eso es súper importante. Me gustaría conocer tu opinión y saber qué te han parecido estos consejos. Déjamelo en los comentarios, ¿no? Pero también me gustaría que compartieses con todos nosotros si tienes alguna estrategia, algún truco que utilizas para optimizar el tiempo. Déjalo también aquí con el hashtag optimizar tiempo. ¿Qué recursos, qué estrategias utilizas para sacar más del tiempo que tienes disponible?